Presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM, el noticiario que revisa las principales informaciones que se registraron durante toda la jornada. Son las 6 de la tarde con 1 minuto, hace mucho frío en estos momentos en la costa de nuestra región. Tenemos tan solo, mire, los invito a revisar algunas imágenes de zapping para que veamos cuál es la situación. Así está la neblina en la costa de nuestra región. Tenemos 11 grados de temperatura en estos momentos en Concón, Viña del Mar, Valparaíso y con cielo completamente nublado y con neblina, pronóstico que se va a mantener en los próximos días. También vamos a estar revisando el tiempo en un ratito más junto a ustedes. Atención porque hay congestión en Avenida La Marina desde el Castillo Wolf hasta Puente Ecuador, esto en dirección a Reñaca. Vamos a estar revisando la situación del tráfico también. Usted que nos escucha en el 102.5 en el Gran Valparaíso, en Viña del Mar, también en San Antonio, vamos a estar revisándolo para que evite los lugares de congestión. También aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan en La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, Maitencillo en el 90.9 y quienes nos escuchan en el interior de nuestra región, Los Andes, San Felipe, Panquehue en el 96.1. Agradecemos también a quienes nos están viendo a través de nuestra página web puranoticia.cl, a través del canal 177 de zapping.com y mediante la aplicación móvil de Canal 13 llamada América Vivo. También estamos en YouTube, en nuestro canal Pura Noticia Chile y en nuestra aplicación Pura Noticia. Los invito ahora a revisar cuáles fueron las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada. Preocupación entre vecinos por la inclinación de cruz en histórica iglesia de Viña del Mar. Portuarios anuncian paro nacional y acusan incumplimientos del gobierno. Microbuseros evalúan paro regional por millonarias deudas. El gremio acusa retrasos en pagos de subsidios y la TNE. Pescadores cuestionan bono por combustibles y exigen equidad. Senadora Cariola exige soluciones urgentes para crisis del Hospital Van Buren. El gobernador Mundaca inspecciona ascensores y compromete plan de recuperación. Detuvieron a mujer acusada de atropello fatal el fin de semana en Avenida Errázuriz, en Valparaíso. Pulso ciudadano. La desaprobación del presidente Kast alcanza su nivel más alto desde marzo. Valparaíso busca convertirse en sede mundial de tratado oceánico. Bien, una evaluación técnica mantiene en observación a uno de los inmuebles religiosos más emblemáticos de la ciudad jardín, luego que una estructura ubicada en su punto más alto presentara señales que podrían representar un riesgo para quienes circulan por el sector. Más detalles con nuestra unidad móvil, Daniel Zunino. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes, 18:05. Así es, la comunidad de Viña del Mar se encuentra atenta a la situación que afecta a la cruz principal de la iglesia de los Padres Carmelitas, emplazada en Avenida Libertad entre 4 y 5 Norte. La estructura, fabricada en fibra de vidrio y con un peso superior a los 20 kilos, se ubica cerca de 40 metros de altura y presenta una visible inclinación que ha despertado
preocupación entre vecinos y feligreses. De acuerdo a los antecedentes preliminares, el problema se habría originado tras el sismo de magnitud 6 registrado el pasado 31 de mayo, situación que podría haberse agravado por la constante presencia de aves sobre esta cruz. El eventual riesgo de desprendimiento generó inquietud debido a la gran cantidad de personas que diariamente transitan por uno de los sectores más concurridos de la comuna. Ante este escenario, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar acudieron a este lugar con una escala telescópica para evaluar una posible intervención, aunque la altura del equipo resultó insuficiente para alcanzar la cúspide del templo. Frente a las dificultades técnicas, la congregación religiosa analiza distintas alternativas para concretar el retiro seguro de la estructura, incluyendo el uso de grúas especializadas e incluso apoyo aéreo. Vecinos y transeúntes manifestaron su preocupación por la situación, solicitando una solución rápida que permita resguardar la seguridad pública y evitar cualquier accidente en el sector. Escuchemos palabras de los transeúntes y feligreses que estaban presentes en este sector cercano a la iglesia. Lo que pasa es que no es primera vez que pasa esto, cada cierto tiempo, por circunstancias de los años que tiene la iglesia, ha pasado, pero con la ayuda de Dios esto siempre se normaliza, no pasa a mayores. O sea, depende de la inversión que haya que hacer respecto a la cruz. Obviamente que si hay un riesgo hay que quitarla. El cómo lo hagan no tengo idea porque yo no soy ingeniero, pero espero que lo solucionen y que no revista riesgo para nadie. El problema es que, claro, ya está toda la logística que puede hacer. El punto es en qué momento o cuánto se van a demorar. Porque si bien ha habido sismo, yo creo que esa es la mayor preocupación, más que nada. Pero creo que lo tienen que ver entre municipalidad, monumento nacional, no sé, porque la iglesia igual es patrimonio. Mientras continúan las evaluaciones en la comunidad, espera una pronta intervención que permita preservar este tradicional templo patrimonial y garantizar también la tranquilidad de quienes visitan o circulan por sus alrededores en esta parte céntrica de Viña del Mar, Claudia. Sin duda, Daniel, esperamos una pronta solución para esta iglesia que, hay que decirlo, es una de las más bonitas que tenemos acá en Viña del Mar. Daniel, a todo esto mucho frío, Daniel, estábamos viendo que hay mucha neblina acá en Viña y tenemos aproximadamente 11, 12 grados. Sí, así es, vamos a verificar el tema del clima. 10 grados hay acá en el centro de Viña del Mar. 10 grados, ¿y se siente ese frío? Sí, la verdad es que sí, estamos bastante abrigados acá, cambiando el frío, pero sí se siente en las manos y en las extremidades también el frío. Muy bien, abríguese entonces, no queremos que se resfríe también. Sí, un café no vendría mal. Bueno, oiga, nos encontramos en un ratito más. Estamos atentos a la unidad móvil dirigida por usted, Daniel Zunino. Que esté muy bien, Claudia. Que le vaya bonito, gracias. Seguimos con informaciones. La tensión entre los trabajadores portuarios y el gobierno escaló durante las últimas horas luego de que la Unión Portuaria confirmara una movilización de alcance nacional, advirtiendo que la falta de avances en las negociaciones obligó al sector a adoptar medidas de presión en todos los puertos del país. La Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile anunció la realización de un paro nacional, acusando al gobierno de incumplir los acuerdos alcanzados con la organización y de no entregar respuestas concretas a las demandas del sector. La decisión fue comunicada a través de una declaración pública difundida en redes sociales, donde la Unión Portuaria manifestó su molestia por la falta de avances en los compromisos asumidos por el Ejecutivo durante las mesas de trabajo sostenidas con los representantes del gremio. En el documento, los trabajadores señalaron que la paciencia del sector se agotó y acusaron que los acuerdos firmados con el gobierno no han sido materializados. Según indicaron, las autoridades no han entregado plazos claros ni definiciones concretas para avanzar en las materias comprometidas. La organización criticó además la falta de voluntad política para resolver las demandas planteadas, afirmando que las reuniones sostenidas hasta ahora no han generado resultados efectivos para los trabajadores portuarios del país. Junto con ello, la Unión Portuaria hizo un llamado a todos los sindicatos afiliados, desde Arica a Punta Arenas, a mantenerse en estado de alerta y prepararse para una movilización coordinada a nivel nacional. Los dirigentes recalcaron que actuarán de manera unitaria frente a lo que consideran un incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo, advirtiendo que cualquier situación que afecte a uno de los puertos será enfrentada de forma conjunta por todo el sector.
La paralización nacional comenzaría a partir del primer turno de este jueves 18 de junio, medida que podría generar impactos en la operación de diversos terminales portuarios del país si no se alcanza un acuerdo previo entre las partes. Entre las demandas pendientes mencionadas por la organización se encuentran temas relacionados con pensiones de gracia para trabajadores portuarios y la búsqueda de una solución definitiva para las viudas beneficiarias, materias que continúan sin una respuesta satisfactoria, según denunciaron los dirigentes. Y la amenaza de una nueva interrupción en el transporte público regional comienza a tomar fuerza en Valparaíso luego que representantes del gremio acusaran incumplimientos de una serie de pagos comprometidos por el Estado, situación que mantiene en alerta a conductores y operadores de distintas comunas de la región. Los conductores de microbuses del Gran Valparaíso manifestaron su preocupación por las deudas que aseguran mantiene el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por concepto de subsidios, compensaciones tarifarias y beneficios asociados a estudiantes y adultos mayores. Según denuncian desde el gremio, a los pagos pendientes por congelamiento de tarifas en el Gran Valparaíso se suman recursos adeudados por la Tarjeta Nacional Estudiantil más conocida como TNE y compensaciones destinadas al transporte de adultos mayores. El presidente de la Confederación Regional del Transporte Terrestre, Óscar Cantero, indicó que actualmente se encuentran evaluando posibles acciones junto a dirigentes de otras zonas del país. El dirigente sostuvo que empresas del Gran Valparaíso acumulan más de 9 meses sin recibir recursos asociados al congelamiento tarifario, situación que, según afirmó, ha generado una compleja realidad para los trabajadores del sector. Cantero agregó que en las provincias de Marga Marga y San Antonio también existen pagos pendientes vinculados a beneficios para adultos mayores y a compensaciones por la TNE, materias que continúan sin una solución definitiva. Frente a este escenario, los sindicatos analizan la posibilidad de convocar a una paralización regional de la locomoción colectiva si durante las próximas semanas no existe una respuesta concreta por parte de la autoridad. De concretarse la movilización, el gremio estima que cerca de 3.000 buses podrían dejar de operar en distintos puntos de la región de Valparaíso, afectando comunas como Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio. Los dirigentes señalaron que mantendrán conversaciones con representantes de Quillota, Los Andes y San Felipe para evaluar una acción conjunta, mientras esperan que el Ministerio de Transportes regularice los pagos comprometidos antes de fin de mes. Y para profundizar sobre este tema, los invito a revisar una entrevista que se realizó aquí en puranoticia.cl a Moisés Prieto, presidente del sindicato Viñabus. Moisés, ¿cómo afecta a los conductores el retraso de los pagos que denuncian por parte del Ministerio de Transportes? Bueno, a nosotros nos afecta directamente porque finalmente el congelamiento de tarifa es lo que le está dando o le proporciona al gobierno para que puedan... Se le va el audio, Moisés. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Estamos sin audio, tal vez está muteado. No lo estamos escuchando, Moisés. Obviamente han bajado las remuneraciones. Lamentablemente el conductor en este sentido es el que se lleva todo el ¿cómo se llama? El peso. Si bien sabemos que las micros también son máquinas que pagar, pero en este caso los conductores tienen una merma muy grande con el tema del combustible. Ahora sabemos que el gobierno anterior dejó una deuda bastante importante, que nosotros ya el trabajo lo teníamos hecho desde el año pasado, que no se cancelan los congelamientos de tarifa. Entonces la gran parte de que nosotros tenemos como, entre comillas, remuneración son estos bonos que nosotros nos van dando todos los meses, y la verdad que ya llevamos muchos meses que está sin pagar, están al debe. Moisés, ¿cuál es la situación actual de los trabajadores de Viñabus frente a estas deudas que están acumuladas? Mire, nosotros tenemos acá lo que es Viñabus, hay dos unidades de negocio, la 4 y la unidad 2. La unidad 4 está al día, y la que nosotros el mayor problema lo tenemos con la unidad 2, que son las máquinas que viajan desde los cerros hacia Valparaíso. Acá en esta unidad se dejó de pagar el mes de septiembre del año pasado. Y obviamente usted podrá comprender que si a uno no le pagan una plata que tiene contemplada para poder vivir mensualmente, se ve afectado directamente el bolsillo del trabajador.
Estamos conversando con Moisés Prieto, presidente del sindicato Viña Bus, que están prontos a un conflicto. Y la pregunta es, Moisés, ¿han tenido dificultades para mantener las operaciones o cumplir compromisos laborales debido a esta falta de recursos? Claramente que sí, o sea, hoy día muchos empresarios que en realidad son empresarios más chicos, por así decirlo, el tema del alza del combustible, el no pago de subsidio, hace que los buses no puedan mantenerse. O sea, hoy día un bus queda en pana de, no sé, un problema más o menos grave como una caja de cambio, un motor. Lamentablemente el empresario no está teniendo la plata para poder arreglar la máquina, y eso nos afecta directamente al conductor que trabaja ahí. O sea, si entre menos días el bus trabaja en el mes, menos lo que gana el conductor, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos a diario, no tenemos un sueldo fijo como cualquier trabajador. Nosotros nos ganamos la plata diaria. Todos los días lo que nosotros trabajamos es lo que nosotros nos ganamos. Y si el bus menos trabaja, obviamente menos lo que nosotros vamos a ganar. Y este tema de no poder mantener los buses como correspondan, obviamente le está perjudicando directamente al conductor. ¿Y qué respuesta han tenido ustedes o han recibido hasta ahora de las autoridades respecto de sus demandas? Bueno, la última negociación, bueno, que estuvo Oscar, sería que Cantero, que estaba a cargo de la Confederación, nos explicaron, bueno, él nos avisó, nos explicó que básicamente los dineros iban a llegar. Se suponía que había como primera fecha, había sido en mayo, pero de acuerdo a la toma de acuerdo que tenían ellos, que habían hecho, nos mandaron estas medidas que habían hecho últimamente, y sale que a finales de junio y a principios del mes de julio tendrían que Tenemos un problema de audio con Moisés Prieto. Bien, cambiamos de tema. La preocupación por el aumento sostenido de los costos operacionales comienza a extenderse a distintos sectores productivos de la región de Valparaíso. En Caleta Portales, los trabajadores de la pesca artesanal expresaron su malestar por la distribución de ayudas estatales destinadas a enfrentar el alza de los combustibles. Los pescadores de Caleta Portales descartaron por ahora realizar movilizaciones, aunque reconocieron que existe un creciente descontento por los efectos que ha tenido el aumento del precio de los combustibles en su actividad diaria. El presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, Pedro Tognio, afirmó que el gasto en benzina se ha transformado en una de las principales dificultades para el sector, llegando en algunos casos a superar los 150.000 pesos. El dirigente explicó que el bono de 100.000 pesos entregado por el gobierno ha generado molestias entre los trabajadores debido a que solo beneficia a quienes son propietarios de embarcaciones y equipos de pesca. Según detalló, en la caleta existen cerca de 170 pescadores, pero únicamente alrededor de 50 son dueños de materiales, por lo que una parte importante de los trabajadores quedó fuera de este beneficio. Tognio sostuvo que esta situación ha provocado divisiones al interior del gremio, ya que muchos pescadores que participan activamente en las faenas no reciben ningún tipo de apoyo económico. Asimismo, indicó que la preocupación fue planteada a distintas autoridades, incluyendo al gobernador regional, con el objetivo de buscar una fórmula que permita beneficiar a todos los integrantes del sector pesquero. El dirigente también manifestó críticas hacia la Municipalidad de Valparaíso por la distribución de recursos destinados a la celebración de la fiesta de San Pedro, acusando diferencias en los aportes entregados a distintas caletas de la comuna. Pese al malestar expresado tanto hacia el gobierno como al municipio, desde Caleta Portales señalaron que seguirán esperando respuestas antes de evaluar eventuales movilizaciones, insistiendo en la necesidad de que las ayudas lleguen de manera equitativa a todos los pescadores. La senadora Carol Cariola abordó la situación que atraviesa el hospital Carlos Van Vuren tras la visita de la ministra de Salud, May Chomalí, señalando que existe consenso respecto a la urgencia de adoptar medidas para enfrentar la crisis que afecta el establecimiento. La legisladora afirmó que el recinto opera al límite de su capacidad debido a la alta demanda asistencial que recibe desde distintas comunas de la región e incluso desde otras zonas del país. En ese contexto, sostuvo que el hospital arrastra
años de abandono y requiere una intervención profunda para garantizar una atención adecuada a los pacientes. Respecto al proyecto de ampliación, explicó que los recursos para adquirir los terrenos necesarios ya se encuentran asegurados, aunque persisten obstáculos relacionados con el Plan Regulador de Valparaíso. La iniciativa contempla una nueva torre de 9 pisos, pero la normativa vigente solo permite construcciones de hasta 3 niveles en ese sector. Cariola indicó que la modificación del instrumento urbanístico cuenta con el compromiso de la Municipalidad de Valparaíso y el respaldo del Ministerio de Vivienda, mientras que el Ministerio de Salud busca avanzar paralelamente en la compra de los terrenos para evitar nuevos retrasos en el proyecto. La senadora también manifestó preocupación por la situación financiera del hospital, detallando que mantiene una deuda operacional cercana a los 10.000 millones de pesos y enfrenta además un recorte presupuestario de 1.300 millones. A su juicio, esta situación podría comprometer seriamente el funcionamiento de la red pública de salud durante los próximos meses. Finalmente, cuestionó la inestabilidad de la administración del recinto y del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, señalando que los constantes cambios de autoridades han afectado la continuidad de los procesos. Por ello, llamó a fortalecer los mecanismos de alta dirección pública para dotar al hospital de una gestión estable y permanente. El recorrido que hizo el gobernador Mundaca a los ascensores de Valparaíso consideró 7 de los 9 ascensores que actualmente pertenecen al gobierno regional y que se encuentran bajo administración de la Municipalidad de Valparaíso mediante un convenio de comodato. Durante la jornada fueron inspeccionados los ascensores Villaseca, Artillería, Concepción, Florida, Mariposa, Monjas y Larraín, revisando tanto sus condiciones operativas como los proyectos de recuperación asociados a cada uno de ellos. La actividad contó con la participación de representantes de la Asociación de Usuarios de Ascensores de Valparaíso, vecinos y autoridades municipales, quienes plantearon inquietudes relacionadas con la seguridad, el mantenimiento y la puesta en marcha de estas estructuras patrimoniales. Tras la visita, el gobernador Rodrigo Mundaca destacó que los ascensores cumplen un rol fundamental como medio de transporte para los habitantes de los cerros, además de representar un importante patrimonio para la ciudad y la región. La autoridad sostuvo que existe el compromiso de impulsar iniciativas que permitan disminuir situaciones de inseguridad en los entornos de los ascensores y acelerar las acciones necesarias para su recuperación y funcionamiento. También enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el gobierno regional, el municipio y las organizaciones ciudadanas, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en la rehabilitación de estos sistemas de transporte. Desde el gobierno regional indicaron que tras la inspección se acordó reforzar el seguimiento de los proyectos en ejecución y promover medidas orientadas a mejorar la seguridad y la operatividad de los ascensores considerados un símbolo histórico y patrimonial de Valparaíso. La mujer sindicada como responsable de un atropello fatal ocurrido durante el fin de semana en Avenida Errázuriz de Valparaíso fue detenida por carabineros y será puesta a disposición del juzgado de garantía para el respectivo control de detención. La captura se concretó durante la mañana de este lunes tras una serie de diligencias desarrolladas por personal policial para establecer su paradero. La imputada era intensamente buscada luego de verse involucrada en un accidente de tránsito que terminó con la muerte de un hombre adulto. El hecho se registró frente a calle Gómez Carreño, donde la víctima fue impactada por el vehículo. Tras el atropello, el afectado fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Carlos Van Buren, recinto asistencial donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la conductora abandonó el lugar luego del accidente sin prestar auxilio a la víctima ni informar lo ocurrido a las autoridades, situación que motivó un amplio operativo para identificarla y ubicarla. Las diligencias permitieron además encontrar el vehículo presuntamente involucrado en la comuna de Viña del Mar, antecedente que resultó clave para el avance de la investigación encabezada por la Fiscalía de Valparaíso. Con la detención ya concretada, la mujer deberá enfrentar la audiencia de formalización, instancia en la que el Ministerio Público comunicará los delitos que atribuye
y las medidas cautelares que solicitará mientras se desarrolla la investigación. Bien, vamos a hacer ahora una pausa comercial. Usted no se separe de nuestra sintonía. Ya regresamos con más Pura Noticia PM. Usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso, siendo las 6 de la tarde con 32 minutos, para seguir revisando cuáles han sido las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada. Los invito a revisar los titulares. Preocupación entre vecinos por la inclinación de la cruz en histórica iglesia de Viña del Mar. Portuarios anuncian paro nacional y acusan incumplimientos del gobierno. Microbuseros evalúan paro regional por millonarias deudas. El gremio acusa retrasos en pagos de subsidios y la TNE. Pescadores cuestionan bono por combustibles y exigen equidad. La senadora Cariola exige soluciones urgentes para crisis del Hospital Van Buren. El gobernador Muntaca inspeccionó ascensores y compromete plan de recuperación. Detienen a mujer acusada de atropello fatal el fin de semana en Avenida Errázuriz, en Valparaíso. Pulso ciudadano, desaprobación del presidente Kast alcanza su nivel más alto desde marzo. Valparaíso busca convertirse en sede mundial de tratado oceánico. Bien, la última encuesta de Pulso Ciudadano reveló que la desaprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó un 57,7%. Los detalles en el siguiente informe. El nivel más alto de desaprobación para el presidente José Antonio Kast desde marzo y un alza de 3,4 puntos en comparación con la medición de mayo, es lo que reveló la última encuesta a Pulso Ciudadano, que sostiene que el mandatario alcanzó un 57,7% de rechazo. En contraste, la aprobación de Kast se ubicó en 30,5%, mientras que un 12,8% de los encuestados aseguró no tener una opinión definida sobre su gestión. El sondeo también mostró que la desaprobación del gabinete llegó al 61%, mientras que solo un 24,8% respalda el desempeño del equipo ministerial. Entre los temas de contingencia, un 53,9% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la decisión del Senado de rechazar la norma que permitía levantar el secreto bancario para combatir delitos como el narcotráfico y el crimen organizado. Asimismo, un 67,6% considera que permitir el acceso administrativo a esta información bancaria ayudaría a mejorar la persecución de organizaciones criminales. En materia educacional, el estudio evidenció una visión crítica sobre el crédito con aval del Estado, con un 41,6% calificándolo negativamente y una mayoría que identifica a los bancos como los principales beneficiados por este sistema de financiamiento. Y por otra parte, la última encuesta Criteria reveló un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast, que llegó al 52%, 5 puntos más que en la medición anterior. Detalles a continuación. La más reciente medición de Criteria evidenció un alza en el rechazo a la gestión del presidente José Antonio Kast, cuya desaprobación escaló al 52%, marcando un incremento de 5 puntos porcentuales respecto del sondeo previo. En paralelo, la aprobación del mandatario cayó a 39%, un punto menos respecto de la semana pasada, mientras que un 9% de los encuestados dijo no tener una opinión definida sobre su gestión. En el contexto del escenario de emergencia planteado por el Ejecutivo, un 46% considera que el gobierno está tomando el camino incorrecto, frente a un 36% que cree que la estrategia es la adecuada.
Respecto de la mega reforma impulsada por La Moneda, un 38% manifestó estar de acuerdo con la iniciativa, aunque casi la mitad de los consultados cree que sus principales beneficiarios serían grandes empresas y sectores de mayores ingresos. En cuanto al crédito con aval del Estado, el CAE, un 48% respalda que el Estado exija el pago de la deuda, mientras que un 42% está de acuerdo con realizar descuentos directos desde cuentas bancarias para recuperar esos recursos. Sobre el debate del secreto bancario, la mayoría se inclinó por mantener la revisión de cuentas bajo autorización judicial, reflejando cautela frente a una eventual ampliación de atribuciones del Estado en materia financiera. Bueno, como pudimos ver, las últimas encuestas Criteria y Pulso Ciudadano mostraron un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast, además de resultados que abren debates sobre temas como la megareforma del gobierno, el CAE, el levantamiento del secreto bancario. Para analizar estas cifras y su impacto en el escenario político nacional, vamos a conversar con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Buenas tardes, Miguel Ángel, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Miguel Ángel, ¿cómo interpreta que distintas encuestas coincidan en mostrar un aumento de la desaprobación del presidente José Antonio Kast? ¿Se trata de una tendencia consolidada ya o podría ser un fenómeno coyuntural? Es muy interesante porque cuando uno toma varias encuestas, no solamente un punto o dos, sino que toma, como ustedes bien decían, Pulso Ciudadano, Criteria, CADEM, Panel Ciudadano UDD también, uno se da cuenta de que, en primer lugar, hay una base bastante estable, al menos en las últimas 3 semanas, que está en torno al 37-40%. Fíjate que ahí Pulso es un punto bastante lejano a lo que muestran otras encuestas. De hecho, el 30% que ellos muestran es la única encuesta que lo muestra tan bajo, y probablemente por efecto de su metodología, que es online, más centrada en gente joven. Pero lo importante es entender la tendencia que se va dando. Y hay un punto de inflexión clave para el gobierno que no ha logrado recuperar, que fue el anuncio del MEPCO, ¿no es cierto?, y el alza de las bencinas. Desde entonces, un gobierno que inició con 50% de aprobación, ya cayó, ¿no es cierto?, a una base entre 35 y 40 puntos, y desde entonces se ha ido moviendo. Vimos algo muy natural después de la cuenta pública, con un aumento de 3-4 puntos en promedio en las diferentes encuestas, y hoy en día se solidifica allí. La clave, eso sí, y me parece lo más importante, es hacerle doble clic a ese porcentaje. No es que la mitad de los chilenos solamente rechace la acción del gobierno y un 40%, para simplificarlo, lo apruebe, sino que hay un grupo de personas que están constantemente cambiando su evaluación del gobierno. Uno podría decir, de hecho, que hay un tercio que aprueba el gobierno durante los últimos 100 días de manera constante, hay un tercio que lo rechaza de forma constante, y hay una mayoría de la población que fluctúa entre aprobación y desaprobación dependiendo de lo que son las expectativas de instalación del gobierno, y además también de las acciones de política pública llegados a los efectos que tienen sobre su vida. Hoy en día está en un momento delicado, ¿no es cierto?, por el aumento del costo de los combustibles, del costo de vida, la tasa de desempleo, y de alguna forma eso se refleja directamente en la aprobación de una ciudadanía que no tiene mucha paciencia para esperar resultados, que entiende que el momento del país es complejo y que siente que, especialmente los votantes que eligieron a José Antonio Kast en segunda vuelta, quieren resultados concretos y rápidos, cuestión que durante los primeros 100 días no se han logrado comunicar o plasmar por parte del gobierno. Bien, ¿y qué factores cree que están influyendo con mayor fuerza en el deterioro de la evaluación presidencial? ¿La economía, como usted nos decía, con el que han subido los combustibles y el costo de la vida, o la seguridad o las reformas en general impulsadas por el gobierno? Mire, me parece que las dos áreas más fundamentales son, como bien tú señalabas, seguridad y economía. Ahora se hace un anuncio de que podrían bajar los combustibles el día jueves. Vamos a ver si eso significa algún nivel de aumento en la aprobación del presidente. Es difícil porque una vez que las personas actualizan sus preferencias y desaprueban la acción del gobierno, no es algo de una semana a otra poder recuperar esa confianza por parte de la administración de Kast. Y la parte de seguridad también es clave. O sea, cuando tuvimos muchas noticias durante un par de semanas sobre la inexistencia de un plan, problemas del Ministerio de Seguridad, que el gobierno José Antonio Kast intentó corregir con el cambio de gabinete, con la incorporación de Martín Arrau. Y vamos a ver si su estilo comunicacional tiene un impacto también en esa aprobación. Ahora, cuando hablamos del tema de las reformas, fíjate, me parece que todavía es campo de especulación,
Porque, por ejemplo, si se llega a aprobar la mega reforma, no van a haber resultados inmediatos en términos de crecimiento económico y creación de empleo. Entonces, muchas veces, cuando uno mira un periodo muy corto, estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, de 3 meses y un poco más de gobierno, no significa necesariamente que va a ser el final de ese gobierno. Un muy buen ejemplo fue la presidenta Michelle Bachelet durante su primera administración, que tuvo un momento complejo en plena crisis subprime y que termina con más de 80%. Los tiempos actuales del sistema político del país no están para lograr ese porcentaje de aprobación, pero si efectivamente la reforma tiene efectos, las personas comienzan a sentir que hay más oportunidades laborales, que el costo de la vida se contiene y se reduce en elementos que son muy sensibles, como las bencinas. Ahora, por ejemplo, en invierno, el queroseno, ¿no es cierto?, la parafina para poder calentar los hogares. Lo que va a terminar ocurriendo es que en mediano plazo podríamos ver un repunte de la aprobación del presidente y de su administración. Pero en este momento particular, uno esperaría que ninguna aprobación de un proyecto de ley, por muy triunfo político que pueda ser para el gobierno, se debería traducir rápidamente en puntos de aprobación, porque lo que las personas esperan son resultados concretos frente a los dolores, las urgencias, las necesidades que perciben en su entorno familiar y en su barrio. Y eso toma mucho más tiempo que simplemente 3 meses, y es donde el gobierno de alguna manera se juega la carta de largo plazo. Ahora, a ver, respecto a la mega reforma particularmente que está impulsada por la moneda, ¿cree que existe un problema de contenido, de comunicación, de ambas cosas para explicar sus beneficios a la ciudadanía, o de tiempo, como también usted nos dice? Fíjate que hay que ver bien la discusión que se da entre los ciertos focos de opinión pública. Cuando uno mira, por ejemplo, el rol de la oposición, que hace un énfasis muy particular en la idea de que esta es una reforma que favorece a un grupo específico de la población, y por otra parte uno tiene un gobierno que empuja la idea de que es una agenda pro crecimiento, específicamente intenta intencional en el ámbito de empleo, donde sabemos que el deterioro de las cifras del país es preocupante. Tenemos, ¿no es cierto?, durante más de 40 meses consecutivos 8 puntos de desempleo, en regiones como mi región, la del Biobío, 10 puntos, ¿no es cierto?, hace varias mediciones. Eso es la competencia del mundo de la opinión pública y hace que un grupo de personas tienda a disminuir sus expectativas frente a lo que creía por la opción que votó. Estamos hablando de los votantes de José Antonio Caz. La aprobación de la reforma parece que no se va a transformar en más que algunos puntos de aprobación positiva simbólica, porque son puntos que son muy fáciles de perder. Y aquí viene lo más importante. En un electorado volátil, ¿no es cierto?, vemos que de primera vuelta electoral pasas de un candidato que llega al 30% a que uno que obtiene 58%. O sea, hay un porcentaje muy amplio de personas que cambian rápidamente su opinión dependiendo de la necesidad que perciban y el candidato que tenga mayor credibilidad o reputación en esa área, pero ellos esperan resultados. Aquí no es tanto ideológico partidista la aprobación de las personas y un grupo particularmente mayoritario de chilenos, sino que es sobre las acciones concretas. Pero incluso la aprobación de la mega reforma no va a dar resultados concretos en el cortísimo plazo. No vamos a ver un aumento del empleo ni mayores ofertas laborales al día siguiente de una posible aprobación. Es algo que va a tomar tiempo y que además es fruto de otras acciones que tiene que tomar a cabo el Congreso y la administración de Kast. Entonces, por eso te digo, uno podría pensar en que se va a aplanar, a menos que hayan escándalos o problemas exógenos, la línea de aprobación durante los siguientes meses, y que probablemente vamos a estar fluctuando entre el 35 y 40%, y solo si el gobierno es capaz de comunicar bien y presentar buenos resultados que sean validados y considerados por la ciudadanía en ámbitos de empleo y seguridad, lo que va a permitir que en el mediano plazo, en 12 o 24 meses más, se vea un repunte de aquello. Fíjate que, por último, lo que hemos visto en los últimos 3 gobiernos es que cada vez de manera más rápida se erosiona la base de aprobación de un gobierno que entra con alta expectativa y que las personas no tienen más allá de 3 meses de paciencia para enfrentar resultados. Pero cualquier persona también entiende que las políticas públicas que cambian la vía y la dirección del país requieren de tiempos más largos. Y en ese intertanto, la comunicación de los agentes de los partidos de oficialismo y gobierno es clave, y en esa competencia no se ve el efecto de lo que puede ser una política pública, se ve simplemente quien logre instalar de mejor idea nociones o cuñas, ¿no es cierto?, en la ciudadanía y la opinión pública. Por eso te digo que hablar de aprobación en este Chile actual es hablar de si el gobierno va a lograr ciertas metas que se impuso y si la ciudadanía las va a percibir como fruto del trabajo del gobierno o como una casualidad dentro del sistema.
Miguel Ángel, volvamos a las mediciones puntualmente que nos han reunido Miguel Ángel Fernández, estamos conversando con él, subdirector académico de Faro UDD. Pulso Ciudadano, Criteria, CADEM también muestran diferencias en los porcentajes, pero una tendencia similar. ¿Qué tan relevante es mirar la fotografía de una encuesta, el momento específico, versus la evolución de los datos en el tiempo? Mira, hay momentos donde es fundamental. Cuando pasa un hito muy importante, como fue el anuncio del MEPCO, ¿no es cierto?, en el caso del presidente Kast, allí uno tiene que fijar completa atención sobre qué ocurre con el porcentaje de aprobación y reprobación, porque es un termómetro inmediato de lo que la ciudadanía percibió fue el mensaje de gobierno. Y allí vimos, ¿no es cierto?, que se deterioró, se erosionó rápidamente la aprobación y aumentó por consecuencia la desaprobación. Pero desde entonces las fluctuaciones son relativamente mínimas. Cuando vemos medición semana tras semana, vemos que hay cambios de 2 puntos, de 3 puntos, que están dentro de los márgenes de error de las encuestas, de las técnicas de muestreo y encuesta. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira Criteria, la medición del 7 de junio fue 40% de aprobación, la de la semana siguiente fue 39%. Hay un punto de diferencia, pero cuando uno empieza a mirar hacia atrás, básicamente siempre se sostiene entre el 36 y el 40%. Esto fue algo que nos acostumbramos mucho con el gobierno del presidente Boric, que se sostuvo generalmente en torno a 1/3 de aprobación durante más de 24 meses de su mandato. Y en el caso de la reprobación también ocurre lo mismo. Hay saltos que semana a semana parecen ser de 3, 4 puntos, pero cuando uno mira las últimas, parecen 6 semanas, está relativamente estable, se mueve en un rango que uno podría anticipar. Cuando ocurre el cambio abrupto, como con el MEPCO, vuelvo a mencionar, allí uno entiende que hubo un hito político que cambia la dirección del gobierno y que requiere muy probablemente afinar piezas comunicacionales. De hecho, me parece que el cambio de gabinete responde de alguna manera a ese instante de anuncio del MEPCO que termina consolidándose un par de semanas después. ¿Va a tener un impacto político esta desaprobación del 50%, pensando que todavía le queda todo el mandato por delante? ¿Es un impacto político también? Sí, y esto también le ocurrió al gobierno anterior y es algo que tenemos que acostumbrarnos en el sistema chileno. Generalmente ocurre que en primera vuelta las personas votan por la preferencia más honesta de su corazón, si uno quiere ponerlo de una manera sencilla. Pero en segunda vuelta operan identidades negativas. No se vota por alguien porque se pliegue completamente a su proyecto, sino que muchas veces ocurre que se vota por el contrario de lo que no quiero que se instale en el país. Fue el caso de Boric Kast hace 5 años atrás, fue el caso también de Jara Kast el año pasado. Y eso significa que tu base de votos no significa necesariamente que tengas un grupo que está adherido plenamente a tus ideas ni a tu plan de gobierno, simplemente significa que el otro no le gustaba. Y por eso vemos cambios tan abruptos de manera tan rápida en las primeras semanas. O sea, la primera medición de Panel Ciudadano, cuando se instaló la oficina del presidente electo, estaba en torno al 59% de aprobación. Pero ya cuando llega a gobernar, ya había bajado 55 y a las semanas después llega a 40 puntos, ¿no es cierto? Entonces, es clave eso. Ahora, gobernar con un rechazo muy alto hace las cuestiones un poco más difíciles, porque además le da mecánicas a la oposición, y esto sea Kast el presidente, Boric el presidente o el siguiente que tengamos, para poder instalar la idea de que el gobierno va por el mal rumbo. Pero fíjate que me parece que ninguna de ellas es una hipótesis acertada, porque lo que te está diciendo gran parte del país es que la decisión por la cual terminó votando no necesariamente es la que sea más directamente honesta a su ideología, a su forma de entender el mundo, sino que era el mal menor, el famoso mal menor. Y los gobiernos tienen que acostumbrarse a gobernar así. Ahora, es distinto pensar en gobernar con un 37-40% de aprobación y un 50% de rechazo a gobernar en momentos como los vivimos durante la administración de Sebastián Piñera II, donde llegó a 7-8% de la aprobación y más de 70% del rechazo. Entonces, es más estable de lo que uno cree. Y me parece que el gobierno del presidente Boric logró terminar su mandato con ese tercio de aprobación que generaba presión ciudadana, pero que igual permitía un trabajo con las cámaras para poder avanzar en ciertos proyectos emblemáticos como fueron pensiones, por ejemplo. Hablemos de futuro, Miguel Ángel. Conversamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD.
¿Qué señales debería observar el gobierno en las próximas semanas para determinar si enfrenta un desgaste pasajero, un problema político más profundo, considerando las próximas elecciones parlamentarias y municipales, o todavía es muy prematuro establecer una relación? Es muy interesante porque en Chile terminamos una elección e inmediatamente comenzamos a ponerle sombreros de candidato presidencial a otros candidatos. He escuchado mucho, por ejemplo, ahora de para quién juega el gobierno, si juega para Franco Parisi, si juega para la oposición, y hay aquí hipótesis, visiones de lo que va a ocurrir diferente. No hay que anticipar tanto de esto porque hay una máxima en política que el cementerio está lleno de posibles presidentes de la República o posibles candidatos. Todos van a intentar utilizar su momento para posicionarse en la discusión pública y transformarse en líderes que representen, ¿no es cierto?, las angustias, las preocupaciones de la ciudadanía. Pero recién llevamos 3 meses de gobierno, no hemos visto el resultado concreto de ciertas acciones de corte especialmente administrativo, como son, por ejemplo, ¿no es cierto?, los procesos de inversión en Chile a través de la reducción de la permisología, que se llama, y una unidad específica del Ministerio de Economía en ello. Si eso funciona, probablemente el gobierno va a tener un par de puntos buenos. Pero aún así, cuando uno mira la configuración de los partidos y los diputados, los senadores que compiten en el mundo público, uno puede ver que claramente la atención mediática está, por ejemplo, en el partido de la gente y en Franco Parisi, que la gran pregunta es cómo va a intentar sostener su presencia pública y ese rol de articulador, de negociador fundamental dentro de la Cámara de Diputados en la cual se ha transformado. Miremos lo que pasó con el trámite de la mega reforma en la Cámara Baja, ¿no es cierto? Pero para sostener eso se requiere prudencia y capacidad de capturar oportunidades. Prudencia porque van a haber periodos donde probablemente las oposiciones van a estar más calladas, y cazador de oportunidades porque cuando hay un momento de reclamar crédito de un proyecto, como fue por ejemplo la incorporación de los medicamentos y los pañales para adultos en la mega reforma, el PDG lo hizo muy bien bajo el liderazgo de Franco Parisi y eso lo catapultó. Y esto me parece que vamos a empezar a observar de manera muy clara también en ciertos funcionarios, por ejemplo el rol de los delegados presidenciales en ciertas regiones donde no puede ir el incumbente a la reelección. La región de Valparaíso, la región metropolitana, por ejemplo. Ahí va a haber también una competencia, una tensión natural para comenzar a posicionarse en términos automovilísticos en la pole position para enfrentar las elecciones que nos quedan 2 años todavía y 3 para la elección presidencial. Pero siempre sabemos que en política la ansiedad del candidato es parte clave de la discusión pública. Usted nombró algunos de los principales mensajes comunicacionales de los candidatos. Si tuviera que identificar el principal desafío político del gobierno hoy, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese titular? Construir la oportunidad de un gobierno de continuidad. Porque si algo hemos tenido desde Michelle Bachelet 1 en adelante es que ninguna coalición ha logrado plasmar su proyecto político y su capacidad de gestión administrativa en que uno de los suyos tome la posta. Y probablemente el nivel con el cual vamos a evaluar a los gobiernos de aquí en adelante es si logran dejar a alguien que continúe con esa visión de política pública, esa visión de Chile que intenta plasmar una administración. Bien, Miguel Ángel Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros, subdirector académico de Faro UDD. Gracias por esta interesante conversación. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa comercial. Usted no se retire de nuestra sintonía. Ya volvemos con más Pura Noticia PM, con las principales informaciones de esta jornada. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, son las 7 de la tarde en punto. Está en puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gustan. Los invito a revisar cuáles han sido las principales informaciones de esta jornada. Preocupación entre vecinos por la inclinación de cruz en histórica iglesia de Viña del Mar. Portuarios anuncian paro nacional y acusan incumplimientos del gobierno.
Microbuseros evalúan paro regional por millonarias deudas. El gremio acusa retrasos en pagos de subsidios y de la TNE. Pescadores cuestionan bono por combustibles y exigen equidad. Senadora Cariola exige soluciones urgentes para crisis del Hospital Van Buren. El gobernador Mundaca inspeccionó ascensores y compromete plan de recuperación. Detienen a mujer acusada de atropello fatal el fin de semana en Avenida Errázuriz, en Valparaíso. Pulso ciudadano. Desaprobación del presidente Kast alcanza su nivel más alto desde marzo. Valparaíso busca convertirse en sede mundial de tratado oceánico. La investigación analizó los permisos otorgados por las 345 municipalidades del país entre los años 2022 y 2025, cruzando antecedentes de vehículos propietarios y registros de infracciones. ¿A qué nos referimos? A un informe que ha concluido que cientos de municipios renovaron permisos a automóviles que mantenían multas de tránsito impagas. Según el organismo fiscalizador, 322 municipios entregaron un total de 146.469 permisos de circulación, pese a que los vehículos registraban infracciones pendientes, situación que contraviene la legislación vigente. Entre las comunas con más casos figuran Santiago, Estación Central, Providencia, Maipú y Ñuñoa. El reporte también detectó situaciones especialmente graves, como vehículos que renovaron su permiso, acumulando más de un centenar de multas. Incluso se identificó un caso en Quilicura, donde un automóvil mantenía 240 infracciones vigentes al momento del trámite. También la Contraloría advirtió posibles conflictos de interés al constatar renovaciones otorgadas a funcionarios municipales y familiares directos que registraban multas pendientes, pese a las restricciones establecidas por la normativa. Además, el organismo detectó que 62 municipios renovaron permisos de circulación a personas inscritas como infractoras del sistema de transporte público. Frente a estos antecedentes, instruyó la realización de sumarios administrativos y remitió los casos con posibles implicancias penales al Ministerio Público para su investigación. A un año de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, la Asociación Chilena de Municipalidades pidió acelerar las diligencias investigativas para esclarecer este caso. A través de una declaración pública, la Asociación Chilena de Municipalidades expresó su preocupación por la falta de respuestas definitivas en torno a la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, un hecho que ha impactado al mundo municipal y a la comunidad de Villa Alegre en la región del Maule. Desde el organismo recalcaron que es fundamental que las instituciones competentes mantengan y refuercen todas las diligencias necesarias para establecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades. El organismo destacó además la trayectoria de María Ignacia González como concejala, como una autoridad comprometida con el servicio público, insistiendo en que su desaparición no puede quedar en el olvido. En ese contexto exigieron que se mantengan todos los esfuerzos investigativos para avanzar en la búsqueda de la verdad y entregar certezas a su familia y a la ciudadanía. Finalmente, la Asociación Chilena de Municipalidades reiteró su solidaridad con los cercanos de la concejala, con la comunidad de Villa Alegre y con el Consejo Municipal, reafirmando su compromiso con la democracia, la seguridad y el respeto por la vida. El abogado Patricio Zapata, quien asumió la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau, cuestionó los fundamentos de la acusación constitucional presentada por diputados republicanos y nacional libertarios, asegurando que no existen antecedentes que acrediten una infracción a las normas que regulan la administración financiera del Estado. En conversación con Radio Pauta, el jurista señaló que la defensa trabaja en la elaboración
de los descargos que serán presentados ante la comisión revisora, indicando que el objetivo es entregarlos a la brevedad para que sean analizados por los parlamentarios. Zapata adelantó además que es probable que recurran a la denominada cuestión previa, herramienta que permite que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre la admisibilidad del libelo antes de discutir el fondo de la acusación. Según explicó, la acción presentada no identifica de manera concreta una vulneración a la Constitución o a la ley, requisito que considera esencial para sustentar una acusación constitucional contra una autoridad. El abogado manifestó confianza en que los diputados revisarán detenidamente los antecedentes y sostuvo que, a su juicio, no existe ninguna conducta atribuible a Grau que configure una infracción jurídica susceptible de ser sancionada mediante este mecanismo. Finalmente, afirmó que una acusación constitucional debe fundarse en hechos específicos y no en planteamientos generales o abstractos, insistiendo en que el libelo presentado no cumpliría con los estándares mínimos exigidos para prosperar en su tramitación. Y la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Jomans, cuestionó la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmando que carece de sustento jurídico y técnico. En entrevista desde la redacción de La Tercera, la legisladora sostuvo que los antecedentes utilizados en el libelo no acreditan irregularidades y recordó que las cifras relacionadas con la deuda y las proyecciones fiscales fueron expuestas públicamente durante una comisión mixta de presupuestos realizada en marzo. Por lo mismo, hacemos un llamado al sentido común, a la sensatez, a no perder el tiempo, a poner el foco en lo que se supone que a ellos les importa, que es la seguridad e inclusive su proyecto para hacerse cargo supuestamente del crecimiento económico y que en realidad es una mega reforma para abultarle los bolsillos a los súper ricos. En ese sentido, nosotros vamos a estar disponibles a dar las discusiones que Chile merece, pero no a hacernos perder el tiempo. Jomans aseguró que si se aplican los mismos criterios utilizados contra Grau, también podrían dirigirse cuestionamientos hacia el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós. En ese sentido, señaló que las recomendaciones realizadas por organismos especializados tampoco han sido incorporadas en algunas iniciativas impulsadas por la actual administración. La diputada afirmó además que existe preocupación entre parlamentarios de distintos sectores respecto de los efectos que podría generar esta acusación constitucional, señalando que algunos legisladores del socialismo democrático comparten críticas similares sobre los fundamentos del proceso. Finalmente, sostuvo que el uso de observaciones realizadas por entidades como el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional como base para una acusación constitucional podrían sentar un precedente complejo para futuras autoridades, advirtiendo que los mismos argumentos podrían utilizarse en otros casos. Bien, la acusación constitucional presentada por diputados del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sigue generando un intenso debate político, y también jurídico. Mientras la defensa del exsecretario de Estado y parlamentarios del oficialismo cuestionan los fundamentos del libelo, sus impulsores insisten en que existen responsabilidades que deben ser revisadas por el Congreso. Para profundizar en los argumentos detrás de esta acción, vamos a conversar con el diputado republicano Luis Fernando Sánchez, uno de los principales defensores de esta acusación constitucional. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Diputado, ¿por qué decidieron impulsar esta acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau? Bueno, en primer lugar porque hemos observado conductas sobre la base de la información que ha surgido en las últimas semanas, que creemos es constitutiva de infracciones a la Constitución y la ley. En eso y en ninguna otra cosa se sostienen esta acusación constitucional y cualquier otra. Tienen que configurarse infracciones a la Constitución y la ley, y eso es lo que nosotros sostenemos está ocurriendo acá. Y el texto de la acusación es bastante extenso, pero a mí me gustaría destacar un par de situaciones que creo que son las más graves. En primer lugar, el aumento de la cantidad de compromisos de pago que no se pagaron durante el gobierno anterior. 3.200 millones de dólares, el monto más alto que se ha visto en los últimos gobiernos. Creo que desde el año 90 nunca se había visto una cantidad de deuda traspasada de un año a otro en estos indicadores.
Y adicional a eso, lo que ocurrió en el informe de finanzas públicas del año pasado, donde se señala un aumento del déficit en más de 13 billones de pesos, pero la deuda no sube. ¿Y qué significa eso? Yo la verdad no soy economista y he tenido que estudiar bastante para entender cómo se dan estas cosas. Y la verdad es que todos los expertos te dicen que la forma más obvia y evidente de financiar el déficit es con deuda, especialmente cuando no tiene plata en caja. ¿Y qué es lo que ocurrió acá? No anotaron toda la deuda, no registraron todo el nivel real de endeudamiento en que estaba incurriendo el país, y de esa forma se le mintió a todos los chilenos y se le mintió también al gobierno entrante. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No solo hay una mentira, sino que se infringen también normas y criterios mínimos de transparencia y de probidad, que son los que regulan estos informes que se entregan regularmente a la ciudadanía. Y nosotros creemos que estos elementos y más terminan configurando una situación tan grave que no se puede abordar de otra forma sino con una acusación constitucional. Diputado, ese sería el principal argumento que a su juicio justifica la presentación de este libelo. Son muchos los argumentos, yo le enuncio aquí dos que yo creo que son bastante graves y son muy fáciles de observar para toda la ciudadanía. Cuando tú tienes un país que se está endeudando cada vez más y un gobierno no está dispuesto a sincerarle eso a todos los chilenos, hay una falta a la honestidad mínima y hay una falta también a las normas que regulan el comportamiento de un ministro de Hacienda. ¿Y qué buscan demostrar ante la Comisión Revisora y posteriormente ante la Cámara de Diputados? Que efectivamente se produjo esta infracción a las normas que regulan el comportamiento del ministro de Hacienda, que no es cualquier ministro. Y esto lo han dicho personas de lado y lado, defensores y detractores de la acusación constitucional. El ministro de Hacienda no es cualquier ministro, él está regido por normas especiales como es la Ley de Administración Financiera del Estado y otros cuerpos legales que establecen criterios bastante exigentes de comportamiento, de transparencia y de administración de los recursos que son de todos los chilenos. Y nosotros creemos que estas normas se han infringido y por eso estamos en esta acusación constitucional, para que existan responsables, porque no puede ser que un ministro de Hacienda administra tan mal los recursos públicos de una forma tan negligente que esto termina traspasando incluso las normas que regulan su comportamiento y que no pasa absolutamente nada. Estamos conversando con Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano, respecto a la acusación constitucional al exministro Nicolás Grau. Diputado, ¿cómo evalúa las críticas que han surgido desde el mismo oficialismo respecto de que esta acusación carecería de fundamento jurídico? La verdad es que yo he visto un consenso bastante transversal, especialmente aquí en el Congreso, de que esta acusación reúne los fundamentos, y me refiero transversal, por supuesto, dentro del oficialismo, en los distintos partidos que estamos apoyando al gobierno, e incluso esto ha ido más allá, comprometiendo ahora el apoyo del Partido de la Gente. Yo creo que es una buena noticia que esta acusación vaya a llegar al Senado, yo creo que así va a ser, porque, insisto en el punto, a ver, si una situación así ocurriera en el sector privado, en cualquier empresa, en una sociedad anónima o que se transe en bolsa, le caerían las penas del infierno a una persona que administre de esa manera los recursos de todos los accionistas. Y aquí estamos hablando de un ministro de Hacienda en cuyas espaldas descansa la situación económica del país entero, con todo el daño que hemos visto además en las últimas semanas, esa mala administración ha representado para todo el país, y que finalmente pueda quedar todo esto en nada. Yo creo que es bien grave, bien inaceptable que algunos pretendan que eso ocurra, y por lo mismo estamos impulsando esta acusación y esperamos que prospere. Claro, porque la defensa de Nicolás Grau sostiene que no existe una infracción concreta a la ley. ¿Cómo responde ese planteamiento? Bueno, aquí la Ley de Administración Financiera del Estado es bien clara. Existen responsabilidades especiales, responsabilidades generales, incluso de fiscalización y control del gasto, que están en las espaldas y en las manos del ministro de Hacienda. Y no puede ser que la ahora oposición, la izquierda, se tome con tanta liviandad el trabajo que ellos tuvieron en el gobierno anterior, que pretendan decir que el estándar de conducta del ministro de Hacienda es así de bajo, que no se le puede exigir nada, que haya dejado la economía por el piso, que se haya pasado normas mínimas por alto, en el fondo, y que no las haya considerado lo más mínimo, como por ejemplo transparentarle a todos los chilenos el nivel de deuda que estaba incurriendo el país, y que no pasa absolutamente nada. Yo creo que es un estándar
bajísimo e inaceptable. Conversamos con Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano, respecto a la acusación constitucional al exministro Nicolás Grau. Por eso mismo, lo que nos contaba recién, diputado, ¿cree que esta acusación puede abrir un debate más amplio sobre la responsabilidad de las autoridades en el manejo de las finanzas públicas? Yo creo que esta acusación va a abrir una conversación sobre el estándar exigible a todos los ministros de Hacienda, y es un estándar que se ha exigido siempre, y que aquí no lo podemos pasar por alto, que es que obviamente se tiene que cumplir la ley de administración financiera, la ley de presupuesto, todos los cuerpos legales que regulan el comportamiento del ministro de Hacienda, y no puede ser que aquí ajustemos las exigencias a un caso particular solo porque a la izquierda le incomoda que se haga responsable el exministro Grau. Ahora, hay ciertas observaciones que han hecho algunos organismos, como el Consejo Fiscal Autónomo en este caso. ¿Qué relevancia tiene para ustedes? Bueno, el Consejo Fiscal Autónomo, por supuesto, parte de las conclusiones que ha comunicado hace ya largo tiempo es que efectivamente se hicieron comentarios, se hicieron observaciones al exministro de Hacienda respecto de los niveles de deuda, de los niveles de déficit, y esas observaciones nunca fueron atendidas. Entonces, aquí hay un exministro que, teniendo pleno conocimiento de los errores de cálculo, de los errores en las proyecciones respecto de cómo estaba aumentando la deuda, cómo estaba aumentando el déficit, no hizo nada para corregir esos instrumentos, esos mecanismos que se usan para medir qué tan bajo está cayendo la economía de nuestro país. No hizo nada, existiendo observaciones y comentarios del Consejo Fiscal Autónomo y del Fondo Monetario Internacional. Conversamos con Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano. ¿Y cómo está el ambiente en el Congreso, diputado? ¿Percibe disposición de otros sectores políticos para respaldar esta acusación? Sí, efectivamente hemos ido viendo esa disposición en los últimos días, en las últimas semanas, y yo creo que existe una mayoría hoy día dispuesta a que esta acusación constitucional llegue al Senado. Creo que eso es importante y es reflejo del estándar que se le debe exigir a cualquier alta autoridad en nuestro país, especialmente a un ministro de Hacienda. Están esperando entonces que esta acusación llegue hasta el Senado. ¿Y cuál cree que vendría a ser el desenlace de este proceso? Bueno, yo creo que efectivamente se debe aprobar la acusación constitucional en contra de este ministro, con todos los efectos que eso conlleva. Y más allá de esta acusación, ¿cómo evalúa hoy el estado de las finanzas públicas? ¿Cuáles son los principales desafíos económicos que enfrenta el país? Mira, se está haciendo un esfuerzo grande de este gobierno, un esfuerzo grande el actual ministro de Hacienda y todo el equipo para ordenar la casa. Evidentemente hay muchos problemas, pero el gobierno se está haciendo cargo de eso y obviamente eso es lo que necesitamos, o sea, que se logre generar empleo, atraer inversión, ordenar las finanzas, ajustar el gasto a la realidad del país, y todo esto, por supuesto, sin comprometer los beneficios que necesitan las personas más vulnerables en nuestro país. Bien, diputado, le agradecemos mucho que haya estado junto a nosotros en Pura Noticia PM. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez, uno de los principales defensores de la acusación constitucional contra el exministro Grau. Bien, vamos a ir con Daniel Zunino, porque la modernización del principal recinto logístico aduanero de la región de Valparaíso sigue avanzando con nuevas obras destinadas a fortalecer el transporte internacional de carga para mejorar la seguridad operativa y optimizar la conectividad con el corredor bioceánico que une Chile y Argentina. Daniel, nuevamente estamos en contacto contigo. Así es, Claudia, tenemos más informaciones. El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, junto a la Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, visitaron las instalaciones del puerto terrestre Los Andes para inspeccionar el avance de las obras de ampliación de este recinto. Entre los trabajos en ejecución destaca una nueva zona de estacionamientos de tránsito para 150 camiones, infraestructura que presenta un 98% de avance y que busca disminuir la congestión vehicular en las rutas 57CH y 60CH. También el proyecto contempla además la habilitación de 350 estacionamientos adicionales, permitiendo aumentar la capacidad total del recinto desde 570 a 1070 espacios destinados al transporte de carga. La ampliación también incorpora obras de infraestructura vial, incluyendo pavimentos de alta
Resistencia, un nuevo paso superior sobre la ruta 57CH, nuevas garitas de control y áreas de servicio para los transportistas. A ello se suma las zonas operacionales diferenciadas para revisión y control de carga, además de sistemas de seguridad que consideran cámaras de vigilancia de circuitos cerrados de televisión, iluminación LED de alta potencia y cierres perimetrales reforzados para resguardar el funcionamiento del complejo logístico en la región de Valparaíso, Claudia. Bien, una buena noticia, Daniel, respecto a las instalaciones de este puerto terrestre de los Andes, el avance que han tenido las obras de ampliación del recinto. Gracias por tu informe. Que estés muy bien, Claudia. Tú también, muchas gracias. Bien, cientos de voluntarios y funcionarios municipales participaron en una nueva versión de la jornada Valpo Brilla con Todos, una iniciativa enfocada en la limpieza y recuperación de espacios comunitarios en diversos sectores de Playa Ancha. Estas labores se concentraron en los sectores Pacífico, Viento Sur, Miramar y zonas aledañas, donde los participantes realizaron trabajos de limpieza, pintura, retiro de residuos también. La actividad contó con el apoyo de empresas privadas que colaboraron con materiales, herramientas e insumos para el desarrollo de la jornada. Paralelamente, el municipio desplegó una feria de servicios destinada a acercar distintas prestaciones a la comunidad, incluyendo apoyo social, orientación laboral y asesoría jurídica. Además, la Dirección de Medio Ambiente efectuó un operativo veterinario que permitió vacunar a 30 perros e instalar microchips para su identificación y registro. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró la participación de vecinos, estudiantes, dirigentes sociales, voluntarios, destacando la importancia de mantener y cuidar los espacios públicos de la comuna. Uno de los puntos más valorados por la comunidad fue la recuperación de un terreno en el sector Pacífico que anteriormente funcionaba como microbasural y que hoy cuenta con elementos ornamentales vinculados a la historia de Santiago Wanderers. Los vecinos destacaron el impacto positivo de la intervención, señalando que la recuperación de estos espacios contribuye a mejorar el entorno, fortalecer la identidad barrial y promover una mayor participación comunitaria en el cuidado de la ciudad. Bien, cambiamos de tema. La justicia acogió los argumentos de la Fiscalía y determinó aplicar la máxima medida cautelar contra un imputado considerado un peligro para la seguridad de las víctimas y de la sociedad tras un violento episodio que movilizó a las policías en la parte alta de Valparaíso. El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la prisión preventiva de un hombre imputado por los delitos de femicidio frustrado y homicidio frustrado de un carabinero en servicio. La medida cautelar fue adoptada durante la audiencia de formalización donde el Ministerio Público expuso los antecedentes que lo vinculan con la agresión a su expareja y el posterior atropello de un funcionario policial. Además, el tribunal estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, periodo en que la Fiscalía coordinará diversas diligencias junto a las policías. Los hechos se remontan a la mañana del viernes en el sector de Placilla, cuando una mujer denunció haber sido atacada con un arma corto punzante por su expareja. Tras la agresión, el sujeto huyó en una camioneta, iniciándose un operativo de búsqueda que fue facilitado por una aplicación de geolocalización activa en el teléfono de la víctima. Durante el procedimiento, un cabo segundo de Carabineros intentó interceptar al imputado mediante desvíos de tránsito, pero el conductor evadió el control y atropelló al funcionario. El carabinero resultó con lesiones de carácter reservado y fue trasladado inicialmente al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y posteriormente al Hospital de Carabineros para continuar su recuperación. Pese a los intentos por detener su huida, el sujeto continuó escapando hasta ser capturado por personal policial en el sector del Camino La Pólvora. Tras su detención, quedó privado de libertad mientras se desarrolla la investigación del caso. Más de 13.000 nacimientos se registraron en marzo de 2026, cifra que representa un aumento de 3,5% en comparación con igual mes del año anterior, esto de acuerdo con el último boletín publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Del total, el 51,1% correspondió a hombres y el 48,9% a mujeres. Según el informe, la mayor proporción de nacimientos se concentró en madres de entre 30 y 34 años. Le siguieron las mujeres de 25 a 29
años. En materia de matrimonios, se contabilizaron 6.441 en todo nuestro país, lo que equivale a un crecimiento interanual de 20,6%. Por otra parte, los acuerdos de unión civil también mostraron una fuerte expansión, alcanzando casi las 2.500 inscripciones, con un alza de 58% respecto a marzo de 2025. La mayoría de los acuerdos civiles corresponde a parejas de distinto sexo, y las uniones entre mujeres representaron un 6,7%, mientras que aquellos entre hombres alcanzaron el 5,1%. Por otra parte, durante marzo se registraron casi 10.000 defunciones, cifra que representa un aumento de 4,2% en comparación con igual periodo del año anterior. Del total de fallecidos, el 52,6% corresponde a hombres y el 47,4% a mujeres. La mayor concentración de decesos se produjo entre personas de 80 a 99 años, mientras que las muertes infantiles menores de un año llegaron a 78 casos. La ciudad puerto podría transformarse en un referente internacional para la protección de los océanos, luego que el gobierno reforzara su respaldo a una candidatura que apunta a instalar en la región un organismo estratégico vinculado a la conservación de la biodiversidad marina. El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó este lunes su compromiso con la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría de Acuerdo BBNJ, Biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, instrumento internacional enfocado en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas fuera de las jurisdicciones nacionales. La iniciativa, conocida también como Tratado de Alta Mar, busca fortalecer la gobernanza oceánica mundial y complementar los mecanismos establecidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. De Cancillería señalaron que la postulación de Valparaíso responde al rol histórico que Chile ha desempeñado en materias vinculadas al océano y al desarrollo del derecho internacional del mar. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, sostuvo que alcanzar este reconocimiento constituye una política de Estado y aseguró que el gobierno desplegará todas las gestiones diplomáticas necesarias para conseguir los apoyos requeridos. La campaña internacional para promover la candidatura chilena se extenderá entre junio y diciembre de este año, mientras que la definición de la sede será adoptada durante la primera conferencia de las partes, la COP1, programada para enero de 2027. Entre las fortalezas que presenta el país figura más de 7 décadas de experiencia acogiendo organismos internacionales, además de una sólida red de universidades, centros de investigación y entidades especializadas en ciencias del mar. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó que la eventual instalación de esta secretaría representaría un reconocimiento a la vocación marítima de Chile y al compromiso que mantiene el país con la protección de los océanos. Por su parte, la Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, afirmó que concretar esta candidatura permitiría posicionar a Valparaíso como un polo internacional de cooperación científica, innovación y desarrollo sostenible, generando nuevas oportunidades para la región y el país. Fin. Nuestro gobierno va a respaldar la postulación para que Chile sea sede de la Secretaría Ejecutiva del BBNJ, que es el Tratado de Alta Mar. Al respecto se refirió el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Chile y su política exterior va a empujar la posibilidad de que Chile, particularmente la ciudad de Valparaíso, pueda alojar la Secretaría Técnica del Tratado de Alta Mar más importante de las últimas 4 décadas, el BBNJ. Un tratado que tiene que ver con la protección de los recursos genéticos y la biodiversidad marina, y que significa para nuestra región, que significa para Chile, para América Latina, una membresía universal tremendamente importante y relevante. Por su parte, la Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, afirmó que concretar esta candidatura permitiría posicionar a Valparaíso como un polo internacional de cooperación científica, innovación y desarrollo sostenible, generando nuevas oportunidades para la región y el país. Única en donde se fortalece la protección y un uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales. Esta candidatura reconoce la vocación oceánica de nuestro país y el liderazgo en materia de investigación científica vinculadas al mar.
El presidente José Antonio Kast encabezó la firma de las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, una propuesta que busca modernizar el sistema vigente y avanzar hacia una cobertura más amplia para las familias trabajadoras del país. Las modificaciones fueron elaboradas por una mesa interministerial liderada por el ministro del Trabajo, el Ministerio en General del Trabajo, y contemplan reemplazar las restricciones derivadas del actual artículo 203 del Código del Trabajo, normativa que se mantiene vigente, escuche bien, desde 1917. La propuesta incorpora además la creación de una comisión técnica de financiamiento y sustentabilidad encargada de monitorear la viabilidad del sistema junto a mecanismos de control y fiscalización a cargo de la Superintendencia de Pensiones. Durante la actividad, el mandatario señaló que las indicaciones buscan compatibilizar el acceso de las mujeres al mercado laboral con la necesidad de evitar desincentivos para la contratación, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Asimismo, advirtió sobre la importancia de legislar con criterios de sostenibilidad para evitar efectos negativos en el empleo. La ceremonia se realizó en el Palacio de la Moneda y contó con la participación de ministros y autoridades de distintas carteras, quienes destacaron que la reforma apunta a fortalecer la conciliación entre la vida laboral y familiar, promoviendo mayores oportunidades para miles de trabajadores y sus familias. Bien, con esta buena noticia nos vamos a ir a una pausa comercial. Usted no se separe de nuestra sintonía. Recuerden que usted nos ve en puranoticias.cl, nos escucha en nuestros distintos diales a través de El Aire y también en puranoticias.cl y lee toda la información de esta jornada en puranoticias.cl. Las noticias como a ti te gustan. Una pausa y ya volvemos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, estamos de regreso para revisar lo que está marcando la agenda internacional. Hay novedades importantes desde Medio Oriente tras el sorpresivo acuerdo entre Estados Unidos e Irán que pone fin al bloqueo en el estrecho de Hormuz, además de una tragedia aérea en Brasil que ha conmocionado al mundo del espectáculo. Para conocer todos los detalles, tomamos contacto con Carmen Paz González. ¿Cómo están? Comenzamos revisando una noticia que podría cambiar por completo el escenario geopolítico de Medio Oriente y también tener un impacto directo en la economía global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó durante las últimas horas un acuerdo de paz con Irán que pone fin al bloqueo en el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta y por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La noticia fue anunciada por el propio mandatario norteamericano Donald Trump a través de sus redes sociales. Aseguró que el acuerdo con la República Islámica de Irán ya está finalizado y que autorizó de inmediato la apertura total del paso marítimo. Con esto, Estados Unidos también levanta el bloqueo naval que había impuesto en respuesta al cierre previo ejecutado por Teherán. En un mensaje breve pero potente, Trump señaló que los barcos del mundo enciendan motores que fluya el petróleo, una frase que no solo apunta a la reapertura comercial, sino también a enviar una señal de calma a los mercados internacionales, señal que tanto se estaba esperando y que hacía tanta falta. Pero este acuerdo va mucho más allá de la reapertura de Hormuz, porque el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, fue uno de los primeros en revelar detalles del pacto, confirmando que contempla un cese al fuego inmediato y permanente en todos los frentes del conflicto, incluyendo operaciones militares en Líbano. Según explicó, la firma oficial se va a concretar este viernes 19 de junio en Suiza, mientras durante esta semana se van a desarrollar reuniones técnicas previas para afinar la implementación y esperamos que todo avance de buena manera para que se logre realizar la firma oficial y no se queme el pan en la puerta del horno. Y en la mediación participaron Qatar, Arabia Saudita y Turquía, actores clave para destrabar un conflicto que amenazaba con escalar peligrosamente.
y las reacciones internacionales, por lo demás, también fueron inmediatas, porque el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó el entendimiento como un paso fundamental hacia una solución pacífica y duradera. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió acelerar la implementación del pacto y garantizar la libre navegación en la zona. Y desde Chile, el presidente José Antonio Kast también valoró el alto el fuego y destacó que se trata de un avance significativo para la estabilidad regional. Un acuerdo que ahora abre una nueva etapa diplomática, pero que también va a ser observado con atención por Israel y otros actores de la zona. Y mientras el mundo seguía atento a este histórico giro político, otro hecho marcó la agenda internacional durante el fin de semana, y esta vez con una tragedia que golpea al mundo del espectáculo y las redes sociales. Sí, estamos hablando de lo que ocurrió en Brasil, específicamente en Recreio do Bandeirantes, en la zona suroeste del Río de Janeiro, donde 2 helicópteros colisionaron en pleno vuelo durante la mañana del domingo. El impacto fue devastador. Fragmentos de ambas aeronaves cayeron sobre edificios residenciales y comerciales cercanos, mientras una de ellas terminó incendiándose al interior de un estacionamiento privado. La explosión destruyó cerca de 20 vehículos y movilizó rápidamente a equipos de emergencia. Entre las 6 víctimas fatales figuran el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi, 2 figuras con gran presencia internacional y millones de seguidores. Uno de ellos estuvo recientemente presentándose en Chile. La noticia generó una fuerte conmoción en redes sociales, donde fanáticos y creadores de contenido, por supuesto, han expresado su pesar. Por ahora, las autoridades brasileñas mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó la colisión. En definitiva, traemos a esta jornada en puranoticia.cl 2 noticias que marcaron el pulso internacional. Una con impacto político y económico global tras este inesperado acuerdo entre Washington y Teherán, y otra marcada por el dolor luego de esta tragedia aérea que enluta al mundo del espectáculo y las plataformas digitales. Volvemos al estudio. Las informaciones más importantes del mundo, de nuestro país y de nuestra región también aquí en puranoticia.cl. Vea usted, de Valparaíso al mundo, Ansaldo se expande en Perú y levanta en Concón el primer strip center infantil de Chile. Una gran noticia para una empresa familiar que tiene 120 años de historia. Es la cadena de jugueterías Ansaldo, que está presente y nació en nuestra región, además que se encuentra en pleno despliegue de una ambiciosa estrategia de expansión. Liderada ahora por su tercera y cuarta generación, la firma no solo acelera su internacionalización en Perú, sino que vuelve a apostar con fuerza por su territorio de origen con un innovador proyecto inmobiliario y comercial en Concón. Sí, es el hito más relevante para la región, que se ubicará en el sector de Bosques de Montemar, donde Ansaldo está construyendo ya un inédito strip center de 3 locales enfocado exclusivamente en el segmento infantil y familiar. Este espacio va a contar con una juguetería propia, una tienda de retail infantil, cafetería, zona de esparcimiento, y su apertura está proyectada para el primer trimestre de 2027. Esta idea nace tras el explosivo crecimiento inmobiliario de la zona, lo que llevó a la empresa a comprar un terreno en lugar de seguir arrendando. Al respecto, el gerente de desarrollo de marketing, Claudio Ansaldo, dice que todo el sector de Bosquemar tuvo este desarrollo inmobiliario gigantesco. Los arriendos subieron, así que están desarrollando este pequeño strip center que quieren enfocar al mundo infantil y familiar. Por una parte, el despliegue en Perú es tremendamente importante, ya que el sello nacido en Valparaíso traspasó estas fronteras nacionales tras constituir Ansaldo Perú en 2023 y comenzar ya a operar en 2024 como distribuidora. La firma proyectó duplicar sus ventas en el vecino país durante este año, con la meta clara de posicionarse como el cuarto actor más importante del mercado. Y fíjese usted, es un strip center dedicado a los niños, a la
parte infantil de la familia, pero también hablan de una orientación hacia la familia. ¿Por qué? Porque la estrategia de la compañía también incluye la apertura en octubre de una tienda de experiencia en Mall Plaza Vespucio en Santiago, junto a la franquicia Build a Beer Workshop por un monto de 250 millones. Para hacer frente a la baja de la natalidad global, Ansaldo se está abriendo paso en el mercado de los Kiddles. ¿Quiénes son los Kiddles? Los adultos que compran juguetes de colección mediante la llegada de marcas internacionales como 52 Toys y Pop Mart. Es un hecho, dice, que están naciendo menos niños, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, y eso tiene que contraer un poco la categoría. Esto lo dice Claudio Ansaldo, apuntando a que los coleccionables para mayores de 18 años son una tendencia que llegó para quedarse. Bien, revisamos a continuación información del deporte con Joaquín Arias. Buenas tardes, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, día lunes, analizamos obviamente lo que fue este fin de semana en el Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, vamos a revisar obviamente lo que pasó tanto viernes, sábado y domingo. El día viernes, que fue el debut tanto de Canadá como Estados Unidos como sede. Y hablamos de este último de Estados Unidos, que se enfrentó frente al cuadro de Paraguay. Contundente victoria del conjunto de Estados Unidos por 4-1, con un Paraguay que tuvo un estreno literalmente para el olvido, con esa goleada recibida por parte de los norteamericanos, que mostraron una actuación muy contundente, no solamente en lo futbolístico, sino que también en lo físico. Y eso fue lo fundamental para darle obviamente el triunfo al cuadro norteamericano. Obviamente, tras esta derrota, el cuadro de Paraguay se ve obligado a sumar en las próximas 2 fechas para pensar en una clasificación a octavos de final. Día sábado 13 de junio se disputó Brasil y Marruecos, uno de los partidos más llamativos, al menos de esta primera fase de grupo, debido a lo que ha hecho Marruecos, tanto en el Mundial pasado, el 2022, donde se convirtió en el primer conjunto africano en llegar a semifinales del torneo, y también en lo que había hecho en la Copa Mundial Sub-20, donde incluso se coronó campeón del Mundial disputado acá en Chile. Bueno, la selección brasileña no pudo comenzar de buena manera, no pudo llevarse el triunfo ante Marruecos, con un Marruecos que volvió a demostrar este nivel competitivo que viene ya mostrando en los últimos torneos internacionales, como ya lo decíamos, tanto en el Mundial pasado como en el Mundial Sub-20. Termina anotando el primer gol justamente de Marruecos en el partido, obligando al cuadro brasileño a rescatar un empate que por ahí decían merecido del equipo brasileño, pero también se merecían los 3 puntos el conjunto de Marruecos. Generó bastante críticas también la actuación de Brasil debido a la falta de la claridad ofensiva que tiene este elenco dirigido por Carlo Ancelotti. También se disputó ese mismo día sábado Haití frente a Escocia, triunfo del conjunto escocés por la cuenta mínima, y repartieron puntos Qatar y Suiza, el empate 1-1. Algo que ha protagonizado también este mundial es la gran cantidad de público que ha llegado a los estadios. Independiente de quienes jueguen, los estadios se ven completamente llenos, superando incluso las 80.000 personas en algunos partidos. Día domingo también se jugaron varios partidos. Partimos con Suecia, que goleó por 5-1 a Túnez, dejando una muy buena impresión que los deja también con uno de los equipos con mayor diferencia de gol a favor en este mundial. Países Bajos y Japón, también uno de los partidos más llamativos de la jornada del día domingo, lo tuvieron estos dos elencos, donde lo estaba ganando el cuadro de Países Bajos hasta ya bien adentrado del partido, pero sobre el final lo termina empatando el cuadro japonés. Y la mayor goleada que tenemos en el torneo hasta el momento es el 7-1 propinado por el conjunto alemán al cuadro de Curazao, un cuadro que hace su debut en estas Copas Mundiales. Se ve goleado ante un cuadro alemán que es siempre uno de los candidatos al título. Y lo que nos toca un poco más de cerca fue la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil por 1-0. El conjunto ecuatoriano tuvo varias oportunidades para rescatar al menos un empate, pero ese gol sobre el final del partido termina complicando al cuadro ecuatoriano, que está obligado a ganar sus siguientes 2 partidos para poder así sumar y poder también instalarse en los octavos de final de este mundial. En conferencia de prensa habló el ex técnico de Universidad de Chile, Sebastián Becachese, hablando obviamente sobre lo que fue este partido y lo que van a venir los 2 siguientes partidos, y pasamos a escucharlo. Bueno, sí, obviamente el dolor de una derrota injusta
en un marco hoy ideal, maravilloso, por lo que generó la gente. Siempre hay que procesarla, hay que sentirla. Ya estuvimos hablando en base a lo que pasó, enfocarse en lo que viene. Lo que pasó ya no lo vamos a poder cambiar, pero creo que hay argumentos contundentes para observar claramente que el equipo ha competido muy bien, que tuvo las situaciones más claras, que pudo haber conseguido la victoria, y por un detalle al final termina quedándose con nada. Pero creo que es eso, ¿no? En estos momentos, sobre todo de dolor, no dejar de creer y de confiar lo que nos trajo hasta acá. Ya se han disputado 2 partidos que han dejado 2 empates, algunos históricos también, como el 0-0 entre España y Cabo Verde, un empate histórico, como bien decíamos, porque el conjunto campeón de la Eurocopa, hablamos de España, dominó el encuentro de principio a fin con cerca de 75% de la posesión y más de 25 remates, pero fue incapaz de romper el arco y el cero del conjunto de Cabo Verde. La gran figura del partido, obviamente, el arquero de Cabo Verde, Bociña, de 40 años, que realizó varias atajadas decisivas ante Ferran Torres, Pedri, Oyarzábal y también compañía que, ya lo decíamos, tuvieron más de 25 remates a portería. Obviamente el portero Bociña fue elegido el mejor jugador del partido. Ya en el complemento ingresó Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo, pero aún así no encontró claridad en los últimos metros el cuadro español, y Cabo Verde, que disputa su primer mundial, consigue el primer punto en la historia de los mundiales, y nada más y nada menos ante el actual campeón de la Eurocopa, como lo es España. También jugaron Bélgica y Egipto. En Seattle se midieron estos equipos, que terminó igualando 1-1. El primer gol llegó a los 19 minutos de la mano de Eman Achur, quien aprovechó una asistencia de Mohamed Salah para sacar un remate espectacular cerca de ahí de la media luna del área, que terminó batiendo al portero Thibaut Courtois. Egipto fue superior durante gran parte del primer tiempo, mostró orden táctico, una sólida también actuación en defensa, pero en el complemento, Bélgica, con el ingreso de Romelu Lukaku, cambió el partido con la presencia ofensiva que genera también el número 9 en el área, y fue así también como en el minuto 66 llega un autogol de Mohamed Hani, que fue provocado también por la presión de Lukaku dentro del área. Entre las figuras destacaron también Mohamed Salah por Egipto, quien participó directamente en el gol, y el portero Mostafa Choubeit, que tuvo intervenciones claves para mantener su arco en 1 y tener solamente el empate. Y en estos minutos se está disputando el partido entre Uruguay y Arabia Saudita, el cual lo estamos siguiendo muy de cerca para poder analizarlo también en la jornada del día de mañana. Bien, ahí teníamos todo el informe de lo que está sucediendo en el Mundial 2026. Los invito a revisar ahora nuestra edición digital. Usted sabe, es una edición en PDF que puede descargar desde nuestra página web sin tener que cancelar nada ni suscripciones, sino que está a disposición de usted. ¿Cuál es la información de nuestra portada? Temporada de paros en Valparaíso. Portuarios confirman movilización, micreros evalúan frenazo regional y pescadores reclaman por bonos. También la información que ya le entregábamos en Pura Noticia PM, peligro a 40 metros de altura. Evalúan usar helicóptero para retirar cruz inclinada de la iglesia Las Carmelitas de Viña del Mar. Más arriba podemos observar la información sobre la Contraloría, que revela que 322 municipios entregaron más de 146.000 permisos de circulación de manera irregular. Gobierno regional compromete nuevas acciones para impulsar recuperación de los tradicionales ascensores de Valparaíso, y también Gobierno reafirma respaldo a candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Tratado de Biodiversidad Marina en alta mar. Edición digital que usted puede obtener en nuestra página web www.puranoticia.cl. Nos encontramos mañana. Buenas noches. Revisamos los titulares para que sepa cuáles fueron las principales informaciones de este día. Bien, preocupación entre los vecinos por la inclinación de la cruz en histórica iglesia de Viña. Portuarios anuncian paro nacional y acusan incumplimientos del gobierno.
Microbuseros evalúan paro regional por millonarias deudas. El gremio acusa retrasos en pagos de subsidios y la TNE. Pescadores cuestionan bono por combustibles y exigen equidad. Senadora Cariola exige soluciones urgentes para crisis del Hospital Van Buren. El gobernador Muntaca inspecciona ascensores y compromete plan de recuperación. Detienen a mujer acusada de atropello fatal el fin de semana en Avenida Errázuriz, en Valparaíso. Pulso Ciudadano, desaprobación del presidente Kast alcanza su nivel más alto desde marzo. Y lo que usted puede mirar en nuestra edición digital, Valparaíso busca convertirse en sede mundial de tratado oceánico. Ahora sí nos estamos despidiendo. Gracias por haberse informado con nosotros en Pura Noticia PM. Con 12 grados de temperatura, cielo nublado, neblina, mucho frío a esta hora. Nos despedimos hasta mañana. Quédese en puranoticias.cl. Puranoticias.cl presentó Pura Noticia PM.